La galaxia siempre había sido un lugar donde las civilizaciones caminaban con cuidado. En un universo vasto y lleno de secretos, las razas más antiguas dominaban los cielos con su tecnología milenaria y sus flotas imponentes. Los Shoran, con sus naves orgánicas que respiraban y sangraban, gobernaban sectores enteros con una autoridad implacable. Los Victran, maestros de la manipulación gravitacional, eran temidos incluso por los depredadores más feroces. Y los Cytherian, que comunicaban entre estrellas con un simple pensamiento, observaban desde las sombras como si fueran dioses. Pero todo cambió cuando llegó la humanidad. Para los estándares galácticos, los humanos eran jóvenes. Apenas un parpadeo en la escala del tiempo cósmico. Sus primeros intentos de exploración espacial habían sido torpes, casi risibles, y sus avances tecnológicos apenas arañaban la superficie de lo que otras especies habían logrado hace eones. Sin embargo, había algo en los humanos que el resto de la galaxia no había anticipado. Algo que no se podía medir con sensores ni entender con lógica pura, una voluntad indomable. La primera vez que los humanos hicieron contacto con la comunidad galáctica fue pacífica, aunque tensa. En aquel entonces, eran débiles, sin aliados y apenas comprendían las complejidades de la política estelar. Las otras razas los toleraban como se tolera a un insecto molesto, sin prestarles demasiada atención. Pero los humanos aprendieron rápido. Cada derrota, cada fracaso, cada desafío se convirtió en una lección. Los informes comenzaron a circular. Historias sobre pequeñas flotas humanas que, contra toda lógica, sobrevivían a emboscadas. Colonias que, a pesar de haber sido devastadas por invasores, renacían con una velocidad alarmante. Y lo más inquietante de todo, una capacidad casi sobrenatural para convertir la adversidad en fuerza. Sin embargo, la verdadera alarma sonó cuando los Shoran intentaron tomar un sistema humano periférico. Para ellos, era un movimiento rutinario, una expansión más de su territorio. Pero en lugar de rendirse, como se esperaba de una especie joven, los humanos lucharon. Y cuando los Shoran enviaron refuerzos para aplastar la resistencia, encontraron que los humanos ya habían transformado un mundo agrícola en una fortaleza impenetrable. No era solo tecnología, ni estrategia. Era algo más profundo, algo que las otras razas no podían entender del todo, un fervor colectivo que los empujaba a defender lo que era suyo a cualquier costo. Los rumores sobre su creciente poder se esparcieron como el fuego. Algunos los llamaban locos, otros, visionarios. Pero todos coincidían en una cosa, los humanos eran impredecibles. Todo llegó a un punto crítico cuando los Victran, cansados de los juegos de esta especie nueva, decidieron dar un ejemplo. Movilizaron una flota de guerra al sistema de Helios Prime, un nodo estratégico clave en el territorio humano. Sus naves eran gigantescas obras de arte bélico, capaces de desintegrar planetas enteros si era necesario. El mensaje era claro: rendirse o ser borrados de la existencia. Durante días, el sistema quedó en silencio. Las transmisiones de los humanos cesaron, y las pocas naves civiles que intentaron escapar fueron destruidas sin piedad. Los Victran, confiados en su superioridad, no se preocuparon por las consecuencias. Para ellos, los humanos ya estaban derrotados. Pero entonces, apareció en los sensores. Primero fue solo un eco, algo distante en el borde del sistema. Luego, las alarmas comenzaron a sonar. No era una flota, era una nave, una sola, pero lo que los instrumentos registraron fue suficiente para hacer dudar incluso al comandante Victran más experimentado. Era inmensa, más grande que cualquier cosa que hubieran visto antes. Sus líneas eran angulosas y amenazantes, y su silueta negra parecía absorber la luz de las estrellas. A lo largo de su casco brillaban runas desconocidas, símbolos que parecían latir con energía propia. El acorazado de la humanidad había llegado. Dentro del puente de mando, los oficiales Victran intentaron ocultar su nerviosismo. ¿Qué podría hacer una sola nave contra su flota? Pero había algo en esa presencia que se sentía diferente. Una fuerza inquebrantable, como si toda la determinación de una especie estuviera concentrada en ese único coloso de metal y fuego. Entonces, la transmisión llegó. La voz era humana, pero no era como las voces que los Victran habían oído antes. Era firme, serena, cargada de una confianza que no bordeaba la arrogancia, sino algo mucho peor, la certeza. Este sistema es nuestro. Retírense o sufran las consecuencias. Por un momento, nadie respondió. Era una advertencia absurda, casi cómica, viniendo de una sola nave contra cientos. Pero antes de que alguien pudiera reír, la nave humana se movió. Un destello de energía recorrió su casco, y de repente, el espacio mismo pareció temblar. Los sensores de las naves Victran comenzaron a fallar, sus sistemas de comunicación se saturaron con interferencias, y una fuerza invisible empezó a desviar sus proyectiles antes de que pudieran alcanzar su objetivo.
La primera ráfaga del acorazado no fue dirigida a las naves enemigas, sino a la estrella del sistema. Un haz de energía pura atravesó el vacío, creando una onda de choque que dejó a la flota Victron tambaleándose. La temperatura del sistema aumentó un par de grados en cuestión de minutos, y los comandantes se dieron cuenta de algo aterrador: esa nave no solo era capaz de destruirlos, sino de alterar el equilibrio natural de todo el sistema estelar. Y lo más aterrador de todo era que ni siquiera parecía estar usando toda su potencia. Desde las sombras del puente del acorazado, un hombre observaba en silencio. Sus ojos reflejaban las luces intermitentes de las pantallas, pero su rostro permanecía inexpresivo. Sabía que los Victron estaban aterrorizados, y ese era solo el primer paso. Para la humanidad, la lucha nunca había sido solo una cuestión de supervivencia. Era una declaración al universo. Una advertencia de que no volverían a ser ignorados. Y mientras el acorazado avanzaba lentamente hacia la flota enemiga, un silencio sepulcral se apoderó del sistema. Porque en ese momento, todos comprendieron lo que significaba enfrentarse al verdadero poder de la humanidad. La flota Victron permanecía inmóvil, como si estuviera congelada en el vacío del espacio. Los sensores seguían emitiendo lecturas confusas, incapaces de procesar lo que enfrentaban. Los comandantes intercambiaban miradas inquietas mientras trataban de reorganizarse, pero era evidente que algo dentro de ellos ya se había roto. Nadie lo decía en voz alta, pero todos compartían el mismo pensamiento: aquello que habían subestimado no era simplemente una nave. Era algo más. En el puente de mando del acorazado humano, la atmósfera era completamente diferente. Las luces eran tenues, resaltando los paneles brillantes que proyectaban datos sobre las posiciones enemigas. El sonido de los teclados y las órdenes susurradas llenaba el aire, pero había una calma extraña, casi antinatural. No era la calma de la inexperiencia, sino la de un depredador que conoce perfectamente a su presa. El hombre que estaba al mando permanecía de pie, mirando fijamente la imagen holográfica de la flota enemiga frente a él. Su postura era relajada, pero sus ojos eran duros como el acero. Sabía lo que estaba en juego, no solo para los humanos en este sistema, sino para toda la especie. La respuesta llegará pronto, murmuró alguien detrás de él. El oficial encargado de las comunicaciones asintió nerviosamente, observando cómo los canales de transmisión intentaban restablecerse. El comandante humano no respondió de inmediato. Su atención seguía fija en los movimientos mínimos de las naves enemigas. Cada giro, cada pulso de energía era analizado con una precisión casi obsesiva. Los Victron, por su parte, luchaban contra su propia incredulidad. Durante milenios, habían sido los amos del campo de batalla, utilizando su avanzada manipulación gravitacional para someter a cualquier enemigo. Pero esta nave, esta aberración humana, parecía jugar con las reglas mismas de la física. Las ondas gravitacionales que lanzaban para desestabilizarla eran absorbidas como si no fueran más que brisas ligeras. En el interior de la nave Victron principal, el almirante de la flota caminaba de un lado a otro, con sus pensamientos enredados entre la furia y la duda. Su raza no había llegado tan lejos mostrando debilidad, pero había algo en esta situación que lo inquietaba profundamente. Los humanos no deberían ser capaces de construir algo como esa nave, no con los recursos limitados de los que disponían. ¿Cómo lo habían logrado? El almirante se giró hacia uno de sus oficiales más cercanos. Quiero una explicación. Ahora. El oficial tragó saliva y miró sus pantallas. Mi almirante, hemos analizado las lecturas iniciales, pero los resultados son contradictorios. Su tecnología es extraña, no se parece a nada que hayamos visto. Es como si estuviera viva. ¿Viva? El almirante levantó una ceja, claramente irritado. Por supuesto, no literalmente, se apresuró a explicar el oficial. Pero sus sistemas parecen adaptarse en tiempo real. Cada vez que intentamos atacar, su configuración cambia. No sabemos cómo enfrentarlo. Mientras tanto, dentro del acorazado humano, la historia de la nave en sí era un secreto celosamente guardado. La mayoría de los que estaban a bordo apenas conocían los detalles de su creación. Solo sabían que era un proyecto desesperado, concebido en los días más oscuros de la humanidad. La idea había surgido durante los años en que las colonias humanas eran constantemente asediadas por fuerzas alienígenas. Cada derrota, cada pérdida, había servido como recordatorio de su fragilidad. Fue entonces cuando un grupo de ingenieros, científicos y estrategas decidió que era hora de hacer algo impensable. Crear una nave que no solo defendiera a la humanidad, sino que redefiniera lo que significaba ser humano en un universo hostil. Se construyó en secreto, utilizando recursos que nadie sabía que existían. Las teorías más avanzadas, combinadas con una cantidad asombrosa de riesgos, dieron lugar a un diseño que parecía imposible. Su construcción llevó décadas, y aunque los líderes humanos nunca admitieron oficialmente su existencia,
Todos sabían que algo se estaba gestando en las profundidades de las colonias más protegidas. Pero lo que realmente hacía especial al acorazado no era solo su tamaño o su armamento. Era la mente que lo controlaba. En el centro de la nave, protegido por capas de blindaje que ningún arma conocida podía penetrar, había un núcleo de inteligencia artificial fusionado con una red neural humana. Esta simbiosis, una conexión entre máquina y conciencia, era lo que permitía que la nave operara con una precisión casi sobrenatural. Sin embargo, el precio de esa creación había sido alto. Muchos de los que trabajaron en el proyecto nunca vivieron para verlo completado. Algunos murieron en accidentes durante las pruebas, otros desaparecieron misteriosamente, y otros simplemente se desmoronaron bajo la presión de lo que estaban construyendo. De vuelta en el campo de batalla, el silencio se rompió cuando las naves Victron comenzaron a moverse. Era un movimiento lento, casi cauteloso, pero estaba claro que se preparaban para atacar. El comandante humano observó la formación enemiga con atención. No era una maniobra cualquiera. Los Victron estaban formando un patrón que concentraba su energía gravitacional en un solo punto, una táctica diseñada para aplastar cualquier objetivo con una fuerza imparable. Comienzan a mostrar su mano, dijo en voz baja. ¿Debemos responder, comandante?, preguntó uno de los oficiales. No todavía. Déjalos venir. El almirante Victron, desde su posición, observó cómo su flota se alineaba perfectamente. Estaba seguro de que este ataque terminaría con la amenaza humana de una vez por todas. Después de todo, ¿qué nave podría resistir el colapso gravitacional de un sistema completo? Pero cuando la energía comenzó a concentrarse, algo extraño ocurrió. El acorazado humano no intentó esquivar. Ni siquiera activó sus defensas visibles. En su lugar, permaneció inmóvil, como si desafiara a la flota entera a hacer su mejor intento. El almirante Victron sonrió, confiado en que su victoria era inevitable. Que esto sirva de lección a todos los que se atrevan a desafiar nuestra autoridad. La energía se liberó con un destello cegador, y por un momento, pareció que el espacio mismo se rompía. Pero cuando el destello se desvaneció, el acorazado humano seguía allí, intacto. El puente de mando Victron se llenó de un silencio sepulcral. Nadie podía entender cómo era posible. Incluso las naves más resistentes habrían sido destruidas por un ataque de esa magnitud. Dentro del acorazado humano, el comandante sonrió por primera vez. Sabía que ese ataque era lo mejor que los Victron podían ofrecer. Y también sabía que, en ese momento, habían perdido algo mucho más importante que la batalla. Habían perdido su confianza. Es hora, dijo finalmente. Con una sola orden, el acorazado comenzó a moverse. No rápido, sino con una lentitud deliberada, como si disfrutara prolongando el miedo de sus enemigos. Y entonces, un nuevo destello de energía recorrió su casco, iluminando el oscuro vacío del espacio. La nave humana avanzaba, su silueta negra contrastando con las estrellas, imponente y silenciosa. Cada movimiento era preciso, calculado, como si el espacio mismo respondiera a su presencia. Las naves Victron, aún recuperándose de su fallido ataque, empezaron a retroceder de manera casi imperceptible. No era una retirada oficial, pero el miedo era palpable. La idea de enfrentarse a algo que desafiaba todo lo que sabían sobre la guerra se estaba filtrando lentamente en sus mentes. Dentro del puente del acorazado humano, el comandante observaba los movimientos del enemigo con calma. Su equipo trabajaba en silencio, cada oficial concentrado en su tarea. No había órdenes innecesarias, solo una sincronización perfecta. Pero bajo esa fachada de serenidad, la tensión era innegable. Comandante, las lecturas indican que están desplegando algo nuevo. El comandante asintió lentamente, estudiando los datos que aparecían en su pantalla. Las naves Victron comenzaban a reorganizarse en patrones más agresivos, sus sistemas de energía mostrando picos que sugerían la activación de armas que aún no habían utilizado. Por supuesto que lo harían, dijo en voz baja. No pueden aceptar una derrota. No todavía. El enemigo estaba desesperado, y la desesperación los hacía peligrosos. El comandante sabía que los Victron no eran del tipo que retrocedía fácilmente. Si se veían acorralados, usarían cualquier recurso, sin importar el costo. Mientras tanto, en la nave principal Victron, el almirante estaba furioso. La derrota no era una opción, no frente a una especie que consideraban inferior. Sus oficiales estaban aterrados, pero él no podía permitirse mostrar debilidad. Activen el dispositivo gravitacional de largo alcance, ordenó finalmente, su voz cortante. Los oficiales intercambiaron miradas nerviosas. El dispositivo que mencionaba era experimental, un arma que manipulaba la gravedad en una escala masiva, capaz de destruir no solo una nave, sino también el tejido del espacio circundante. Usarlo aquí podría significar la destrucción de su propia flota, pero el almirante no estaba dispuesto a aceptar otra alternativa.
En el acorazado humano, las lecturas comenzaron a cambiar de nuevo. Un nuevo tipo de energía empezaba a acumularse entre las naves enemigas, algo que no se parecía a nada que hubieran detectado antes. El enemigo está preparando un ataque masivo. Las lecturas sugieren que podría ser inestable, informó uno de los oficiales. El comandante no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la proyección holográfica, viendo cómo los Victron concentraban su poder en un único punto. Era un movimiento desesperado, sí, pero también era una apuesta peligrosa. Si lograban liberar esa energía, podría significar el fin del sistema entero. Comandante, si liberan esa cantidad de energía, no habrá manera de contenerla, dijo otro oficial, su voz cargada de preocupación. Lo sé, respondió el comandante, su tono tranquilo, pero sus palabras llenas de gravedad. Sabía que este momento era el punto culminante de todo lo que la humanidad había enfrentado hasta ahora. No era solo una batalla, era una declaración al universo. Si no ganaban aquí, no habría segundas oportunidades. Las naves Victron comenzaron a brillar con una intensidad creciente, los paneles de energía pulsando con un ritmo acelerado. Desde su posición, el almirante observaba con una mezcla de orgullo y desesperación. Sabía que este ataque sería decisivo, de una forma u otra. En el puente del acorazado humano, los segundos se sentían como horas. Las lecturas mostraban cómo la energía gravitacional alcanzaba su punto crítico, y el espacio a su alrededor comenzaba a distorsionarse. El comandante sabía que no podían esperar mucho más. ¿El núcleo está listo?, preguntó finalmente. Sí, comandante. Todos los sistemas están operativos, respondió un técnico. El núcleo del acorazado era su arma definitiva, una tecnología que desafiaba las leyes mismas de la física. Pero usarlo no era una decisión que se tomara a la ligera. Había riesgos, incluso para ellos. Entonces esperaremos hasta el último momento, dijo el comandante, su mirada fija en la flota enemiga. El silencio en el puente era casi insoportable. Cada miembro de la tripulación sabía lo que estaba en juego. La humanidad había llegado tan lejos, pero la victoria aún no estaba asegurada. De repente, los sensores comenzaron a emitir alertas. Los Victron habían completado la carga de su arma, y la energía acumulada estaba alcanzando niveles catastróficos. Comandante, están a punto de disparar. El comandante respiró profundamente. Este era el momento que había estado esperando. Sabía que los Victron no se detendrían, no mientras tuvieran una oportunidad, por pequeña que fuera. Apunten el núcleo. Quiero que cada sistema esté listo para responder en cuanto ellos liberen su ataque. El equipo trabajó con una velocidad impresionante, ajustando los sistemas del acorazado para enfrentar la inminente explosión. Mientras tanto, el comandante observaba cómo el enemigo se preparaba para liberar su poder. Y entonces, sucedió. Un destello cegador iluminó el vacío, seguido de una onda de choque que atravesó el espacio. Las naves Victron liberaron toda su energía en un ataque final, una explosión gravitacional que parecía capaz de borrar todo a su paso. El acorazado humano permaneció firme, su casco absorbiendo la energía inicial del impacto. Pero incluso con su avanzada tecnología, las lecturas mostraban que el sistema estaba al límite. Comandante, las defensas están fallando. Necesitamos activar el núcleo ahora. El comandante asintió, su expresión imperturbable. Había llegado el momento de mostrar al enemigo de qué estaban hechos. Actívenlo, dijo finalmente. El núcleo del acorazado comenzó a brillar, su energía aumentando rápidamente. Mientras tanto, la explosión gravitacional continuaba extendiéndose, amenazando con consumir todo a su paso. La tripulación del acorazado observó en silencio, sabiendo que el próximo movimiento determinaría no solo su destino, sino el de toda la humanidad. El núcleo del acorazado humano alcanzaba un brillo tan intenso que parecía rivalizar con el mismo sol distante que iluminaba el sistema. Su energía pulsaba con un ritmo profundo, casi orgánico, resonando por toda la nave. Las lecturas indicaban que estaba listo para liberar su potencial, un golpe que no solo neutralizaría el ataque Victron, sino que cambiaría el curso de la batalla. La tripulación contenía la respiración, cada uno consciente de que estaban al borde de algo monumental, quizás histórico. Sin embargo, justo cuando el comandante dio la orden de disparar, algo inesperado ocurrió. Un destello adicional apareció en los sensores, una anomalía que ninguno de los sistemas podía explicar. La energía del ataque gravitacional Victron, en lugar de disiparse al contacto con el núcleo humano, comenzó a redirigirse, como si hubiera encontrado un nuevo punto focal. El espacio a su alrededor pareció distorsionarse aún más, creando un vórtice que amenazaba con tragarse a ambos bandos. Comandante, hay una nueva firma de energía, pero no proviene de las naves enemigas ni del núcleo, informó uno de los oficiales, su voz cargada de incredulidad. Es algo externo, algo enorme.
El comandante frunció el ceño y se inclinó hacia adelante, observando los datos con atención. En el holograma apareció una figura masiva que lentamente se hacía visible. Parecía ser una estructura, o quizás una nave, pero su diseño no correspondía ni a la humanidad ni a los Victron. Su forma era irregular, casi orgánica, como si hubiera sido moldeada por fuerzas ajenas a la lógica o la ingeniería. No estaba claro si era un artefacto antiguo o algo recién llegado, pero su mera presencia hizo que ambos bandos pausaran. En la nave principal de los Victron, el almirante también había notado la intrusión. ¿Qué es eso?, gruñó, sus ojos clavados en la pantalla. ¿Otra arma humana? Pero la respuesta de sus oficiales fue inmediata y preocupante. No, mi almirante, no es humano, y tampoco parece ser de ninguna especie registrada en nuestra base de datos. La estructura comenzó a emitir pulsos de energía que interferían con todos los sistemas cercanos. Las comunicaciones se cortaron, y los sensores de ambas flotas comenzaron a fallar. Las lecturas del núcleo del acorazado humano mostraban fluctuaciones alarmantes, como si la presencia de esa cosa estuviera afectando su funcionamiento. «Corten la activación del núcleo», ordenó el comandante, su tono más urgente ahora. «No podemos arriesgarnos sin saber qué está ocurriendo». La tripulación obedeció, pero la tensión en el puente creció. Todos los ojos estaban puestos en la figura masiva que dominaba ahora el campo de batalla. Incluso los Victron, conocidos por su arrogancia y confianza, parecían paralizados ante esta nueva amenaza. De repente, el vórtice que se había formado alrededor de la energía gravitacional comenzó a expandirse rápidamente, absorbiendo la luz y creando un efecto visual aterrador, como si el espacio estuviera desmoronándose. Las naves más pequeñas de ambos bandos empezaron a ser arrastradas hacia la anomalía, sus tripulaciones luchando desesperadamente por mantener el control. «Perdemos naves», gritó un oficial Victron, su voz resonando en el puente. «El vórtice está aumentando su fuerza gravitacional». Dentro del acorazado humano, la situación no era mejor. Aunque el blindaje y los sistemas de la nave la protegían de ser arrastrada, las fuerzas gravitacionales extremas comenzaban a afectar su estructura. El comandante se giró hacia sus oficiales. «Necesitamos saber qué es esa cosa y qué está haciendo. Y lo necesitamos ahora». Un técnico respondió rápidamente. «Estamos recibiendo señales de baja frecuencia. ¿Podrían ser transmisiones?». El comandante frunció el ceño. ¿Transmisiones? ¿De quién? Es difícil de decir, señor. No están en un idioma conocido, pero hay patrones. Parece que nos están observando. Esa palabra, observando, resonó en el puente. Una sensación de incomodidad recorrió a la tripulación. ¿Quién estaba detrás de esta estructura? ¿Y qué propósito tenía? Mientras tanto, el almirante Victron tomó una decisión drástica. Si no podía derrotar al acorazado humano, destruiría todo el campo de batalla antes de permitir que esta nueva amenaza interviniera. Con un gesto firme, ordenó a sus oficiales reactivar el dispositivo gravitacional, esta vez apuntándolo hacia el vórtice. «Si vamos a caer, nos aseguraremos de llevarnos con nosotros a quien sea que esté detrás de esto», dijo con un brillo frío en los ojos. El comandante humano notó el cambio en las lecturas energéticas enemigas y entendió lo que planeaban. Su mente trabajaba rápidamente, buscando una solución mientras el caos crecía a su alrededor. Y entonces ocurrió lo inesperado. El vórtice dejó de expandirse y, por un breve momento, pareció estabilizarse. La estructura desconocida comenzó a moverse, lenta pero deliberadamente, hacia el centro del conflicto. Una nueva transmisión se emitió, esta vez lo suficientemente clara como para ser escuchada en los sistemas humanos y Victron. Era un sonido profundo y gutural, acompañado de palabras que parecían tanto un idioma como un eco en la mente. No necesitaba traducción, su mensaje era claro en todos los sentidos: interferencia inaceptable. Procediendo a neutralizar, el puente del acorazado humano quedó en silencio. El comandante apretó los puños. Esto no era solo un enfrentamiento entre dos especies. Habían despertado algo más, algo que quizás no deberían haber encontrado nunca. Las luces en el puente comenzaron a parpadear mientras los sistemas luchaban por mantenerse activos. El núcleo, que se había desactivado temporalmente, volvió a emitir pulsos de energía, pero esta vez no por la intervención de la tripulación. Algo o alguien estaba interfiriendo directamente con su control. El comandante sabía que las próximas decisiones serían críticas. Pero en ese momento, no solo se trataba de la supervivencia de su nave o de la derrota de los Victron. Ahora, todo el sistema, y tal vez mucho más allá, estaba en peligro. El espacio parecía detenerse mientras la estructura desconocida se movía lentamente hacia el centro del caos. Su presencia eclipsaba todo lo demás, como si el conflicto entre humanos y Victron hubiera sido relegado a un detalle insignificante frente a algo mucho más grande.
Las transmisiones continuaban resonando en las frecuencias de ambas flotas, cada pulso cargado de una intensidad que no podía ser ignorada. Neutralización en curso fue el último mensaje claro que ambas partes escucharon antes de que las luces y sistemas de todas las naves comenzaran a fallar simultáneamente. Dentro del acorazado humano, el puente se llenó de una penumbra intermitente, las pantallas parpadeando mientras los sistemas intentaban reiniciarse. La tripulación trabajaba frenéticamente, pero el comandante permanecía firme. Sus ojos estaban fijos en la figura que se acercaba, su mente buscando una estrategia mientras la gravedad de la situación se hacía evidente. El núcleo del acorazado seguía respondiendo a una influencia externa, emitiendo pulsos descontrolados de energía que amenazaban con desestabilizar la nave. Comandante, no tenemos control sobre el núcleo. Está reaccionando a la presencia de esa cosa, informó un técnico, su voz temblando. Si no lo detenemos, podría colapsar. El comandante se mantuvo en silencio por un momento, evaluando las posibilidades. Mientras tanto, en la nave principal de los Victron, el almirante enfrentaba un dilema similar. La estructura desconocida había neutralizado el dispositivo gravitacional antes de que pudiera activarse completamente, y ahora las naves Victron estaban siendo arrastradas lentamente hacia el vórtice que continuaba girando con una fuerza aterradora. De repente, la estructura emitió un destello cegador, y un nuevo pulso de energía recorrió el espacio. No era destructivo, pero su impacto fue inmediato. Todas las naves, humanas y Victron, quedaron completamente inmóviles, sus sistemas apagados, como si una mano invisible las hubiera detenido. Dentro del acorazado humano, el comandante sintió un escalofrío al darse cuenta de que no era solo un arma, la estructura estaba mostrando un control absoluto sobre el entorno. Comandante, estamos recibiendo algo en los sistemas auxiliares, dijo un oficial, intentando mantener la calma. Es un mensaje. Parece ser dirigido a nosotros. El mensaje apareció en las pantallas restantes, no como texto, sino como imágenes y patrones abstractos que la tripulación interpretó instintivamente. Era una advertencia. La humanidad y los Victron habían cruzado un límite que no debían haber cruzado, y esta entidad estaba aquí para restablecer el equilibrio. Pero lo que resultó más inquietante fue que las imágenes mostraban algo más, no era la primera vez que esta estructura intervenía en un conflicto galáctico. Y, en todas las ocasiones anteriores, los resultados habían sido devastadores para ambas partes. El comandante entendió el mensaje. La estructura no estaba interesada en aliados ni enemigos. Su objetivo era detener cualquier amenaza que pudiera alterar el equilibrio natural del universo. Y ahora los humanos y los Victron eran vistos como esa amenaza. Mientras intentaba encontrar una solución, algo ocurrió que nadie esperaba. El núcleo del acorazado, aún fluctuando, comenzó a emitir un nuevo tipo de energía. No estaba claro si era una reacción al pulso de la estructura o algo más, pero lo que quedó evidente rápidamente fue que esa energía estaba interactuando con el vórtice. Las lecturas mostraban que estaba comenzando a estabilizarlo, reduciendo su capacidad destructiva. Comandante, el núcleo está interfiriendo con el vórtice. Si podemos mantenerlo bajo control, tal vez podamos neutralizar el daño, dijo uno de los técnicos. El comandante sabía que esta era su única oportunidad, pero el riesgo era inmenso. Si no lograban estabilizar el núcleo, la explosión podría acabar con todos, incluyendo la estructura desconocida. Pero si tenían éxito, no solo podrían salvarse, sino también demostrarle a esa entidad que la humanidad era más que caos y destrucción. Háganlo, ordenó finalmente, su voz firme. Redirijan toda la energía al núcleo. Vamos a estabilizar esto. La tripulación trabajó con una sincronización impecable, redirigiendo los sistemas manualmente mientras el núcleo alcanzaba un brillo imposible. La estructura parecía notar el cambio, porque sus pulsos de energía comenzaron a intensificarse, como si intentara interrumpir el proceso. Pero el comandante no se detuvo. Este era el momento de probar que la humanidad podía enfrentarse a lo desconocido y salir adelante. Mientras tanto, en la nave Victron, el almirante observaba en silencio cómo el acorazado humano tomaba el control de la situación. Por primera vez, sintió algo que no estaba dispuesto a admitir: respeto. Sabía que no podía hacer nada para ayudar, pero también sabía que su flota no tenía otra opción que observar y esperar. Cuando el núcleo alcanzó su punto crítico, el espacio alrededor del vórtice comenzó a estabilizarse. Las fuerzas gravitacionales disminuyeron, y las naves atrapadas en su campo comenzaron a recuperar el control. La estructura desconocida emitió un último pulso, pero esta vez no fue una interferencia, parecía ser una especie de evaluación. Luego, sin previo aviso, comenzó a retirarse, su forma desvaneciéndose lentamente en el vacío, como si nunca hubiera estado allí. En el puente del acorazado humano, un suspiro colectivo de alivio llenó el aire. El núcleo finalmente se estabilizó, y los sistemas de la nave volvieron a la normalidad.
Pero antes de que el comandante pudiera ordenar un análisis de la situación, una última transmisión apareció en las pantallas. Observamos. Recordamos. No olviden. El comandante se quedó en silencio, procesando esas palabras. Sabía que este no era el final. La humanidad había sido puesta a prueba, y aunque habían sobrevivido, también habían sido advertidos. Los Victran, por su parte, comenzaron a retirarse lentamente, sus naves alejándose en formación silenciosa. No había victoria ni derrota en esta batalla, solo la lección de que el universo era mucho más grande y más peligroso de lo que cualquiera de ellos había imaginado. El regreso al espacio controlado por la humanidad fue silencioso. La tripulación del acorazado estaba exhausta, no solo por la intensidad de la batalla, sino por el peso de lo que habían vivido. El puente, normalmente lleno de una energía constante, ahora estaba marcado por una extraña quietud. Nadie sabía exactamente qué decir. Habían sobrevivido, sí, pero la experiencia los había cambiado a todos de formas que aún no comprendían del todo. El comandante, sentado en su puesto, observaba la proyección de las estrellas en la pantalla principal. Cada punto de luz parecía un recordatorio de lo pequeño que era el conflicto que habían enfrentado en comparación con el vasto e inexplorado universo. Aunque el acorazado había regresado relativamente intacto, algo más profundo había quedado marcado: la humanidad había sido observada, evaluada y, en última instancia, advertida. Esa última transmisión seguía resonando en su mente. Observamos. Recordamos. No olviden. Los oficiales comenzaron a repasar los daños y a enviar informes preliminares a la flota central. El núcleo del acorazado había sufrido daños importantes durante la confrontación, y aunque ahora estaba estabilizado, necesitaría reparaciones extensas. Las naves más pequeñas que habían sobrevivido al vórtice gravitacional seguían siendo remolcadas hacia zonas seguras. Aunque la batalla con los Victran había terminado, había quedado claro que ambos bandos habían perdido algo más profundo que naves o tripulación: habían perdido la certeza de ser los principales actores en la galaxia. El comandante finalmente se levantó de su puesto y se dirigió a la sala de observación, un espacio tranquilo con una vista panorámica del vacío. Allí encontró a uno de sus oficiales más veteranos, alguien que había estado en incontables campañas. El oficial no dijo nada al principio, pero finalmente rompió el silencio. ¿Cree que volverán?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de temor y curiosidad. El comandante tardó en responder. No lo sé, pero si lo hacen, debemos estar listos. No para enfrentarlos con armas, sino para demostrar que somos algo más que una especie que destruye. El oficial asintió lentamente. Ambos sabían que esas palabras eran más fáciles de decir que de cumplir. La humanidad había construido su lugar en la galaxia a través de la innovación y la resistencia, pero también mediante la guerra y la conquista. Ahora, tenían la oportunidad, y quizás la responsabilidad, de redefinir quiénes eran realmente. En las semanas siguientes, los informes comenzaron a llegar desde otros sectores de la flota. La retirada de los Victran no había sido una señal de derrota, sino un repliegue estratégico. Al parecer, también estaban evaluando lo ocurrido y, sorprendentemente, habían cesado todas las hostilidades contra los humanos. Era como si ambas especies hubieran llegado a un entendimiento tácito: el verdadero enemigo no era uno contra el otro, sino lo desconocido. Los científicos, en la base, comenzaron a analizar las lecturas de la estructura misteriosa. Aunque habían recopilado una cantidad impresionante de datos, gran parte de la información seguía siendo un misterio. La tecnología de la estructura estaba tan avanzada que parecía desafiar las leyes conocidas de la física. Más inquietante aún, los patrones de las transmisiones no eran completamente aleatorios. Los científicos descubrieron que algunas secuencias parecían ser reflejos de los propios sistemas humanos, como si la estructura hubiera estado aprendiendo de ellos en tiempo real. En medio de este análisis, surgió una nueva inquietud. ¿Qué pasaría si la estructura no había sido una advertencia, sino una prueba? Si ese era el caso, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Estarían realmente listos para enfrentarse a algo aún más grande? Estas preguntas se discutían en las reuniones estratégicas más altas, pero el comandante sabía que no había respuestas fáciles. En la Tierra, la noticia de lo ocurrido se filtró lentamente. Aunque los detalles eran confidenciales, las implicaciones eran imposibles de ocultar. Los líderes de la humanidad, tanto políticos como científicos, comenzaron a reevaluar sus prioridades. Por primera vez en mucho tiempo, hubo un esfuerzo genuino por trabajar juntos, unificados por la idea de que no estaban solos y de que lo que estaba allá afuera podía ser mucho más poderoso que cualquier conflicto interno. El comandante del acorazado fue llamado a la Tierra para informar directamente al Consejo Galáctico. En una sala llena de los líderes más influyentes, narró cada detalle de lo que había ocurrido, desde el enfrentamiento inicial con los Victran hasta el momento en que la estructura desapareció en el vacío.
Las expresiones en los rostros de los líderes iban desde el asombro hasta la preocupación. Cuando terminó su relato, uno de los miembros del consejo le preguntó qué pensaba que debía hacer la humanidad a partir de ahora. El comandante se tomó un momento antes de responder. Creo que hemos sido recordados de algo fundamental. No somos los dueños de este universo. Somos exploradores en un vasto y misterioso océano. Podemos elegir enfrentarlo con miedo, o podemos enfrentarlo con curiosidad y respeto. Si elegimos lo segundo, quizás podamos encontrar nuestro verdadero lugar entre las estrellas. El consejo permaneció en silencio durante un largo tiempo después de sus palabras. Finalmente, el presidente del consejo asintió y habló. Es un mensaje que debemos tomar en serio. Pero también debemos estar preparados para cualquier posibilidad. Las decisiones que siguieron marcaron el comienzo de una nueva era. Los programas de exploración recibieron más apoyo que nunca, pero esta vez con un enfoque diferente. Ya no se trataba solo de expandir territorios, sino de entender y aprender. Mientras tanto, las flotas humanas y Victron, aunque todavía técnicamente en una tregua, comenzaron a comunicarse de manera limitada, intercambiando información sobre la estructura y lo que ambos bandos habían experimentado. En el acorazado, que ahora estaba siendo reparado en una estación orbital, la tripulación comenzó a adaptarse a una nueva realidad. Aunque muchos estaban ansiosos por volver a la rutina, otros no podían evitar reflexionar sobre lo que habían visto. El vacío ya no era solo un lugar para conquistar, era un recordatorio de lo desconocido. El comandante regresó a bordo después de su reunión en la Tierra. Caminó por los pasillos de la nave, sintiendo el peso de su responsabilidad, pero también un extraño sentido de esperanza. Cuando llegó al puente, encontró a su tripulación trabajando diligentemente, reparando sistemas y preparándose para su próximo despliegue. Miró a su alrededor y vio algo que no había notado antes, una unidad que iba más allá de las órdenes y los protocolos. Habían enfrentado lo desconocido juntos, y eso los había cambiado. Antes de tomar su asiento, el comandante se giró hacia su tripulación. Hemos pasado por mucho, y lo que viene no será fácil. Pero quiero que sepan algo. Somos más fuertes de lo que creemos, y mientras sigamos juntos, no importa lo que enfrentemos allá afuera, encontraremos una manera. La tripulación asintió, algunos con sonrisas cansadas, pero auténticas. Era un momento pequeño, pero significativo. En ese instante, el acorazado dejó de ser solo una máquina de guerra. Se convirtió en un símbolo de algo más grande, la perseverancia, la curiosidad y la capacidad de la humanidad para enfrentarse a lo imposible. Mientras el acorazado se preparaba para partir nuevamente, el comandante volvió su mirada hacia las estrellas. Sabía que había más desafíos por venir, más misterios esperando ser descubiertos. Pero también sabía algo más, no estaban solos. Y, con suerte, algún día, encontrarían la manera de coexistir con lo desconocido, no como enemigos, sino como participantes en un universo mucho más grande de lo que jamás imaginaron.